Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 9 de marzo. Inversores, muy bienvenidos. Vicens, Alejandro y yo os estábamos esperando. Como estáis viendo, no estamos en nuestros estudios habituales. Hoy estamos haciendo podcasting desde el Colegio de Ingenieros de Caminos en Madrid, en el que durante toda la mañana se ha celebrado el foro de banca privada de la revista Inversión. Vamos a hacer este episodio, lo vamos a dividir en dos grandes bloques. Alejandro me ayudará a sacar las conclusiones o a resumir las conclusiones básicas de estas más de 3-4 horas de debates, con 11 líderes de la industria de la banca privada y de la gestión en España. Por tanto, Alejandro, hemos tomado muy buena nota de muchas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo es interesante porque hemos también aprendido, hemos extraído lecciones o guías que la banca privada utiliza, pero que luego se pueden trasladar a nuestras finanzas personales prácticamente, y en eso Vicens nos ayudará un poco a interpretar, a hacer este translate, si me permites, Vicens, entre el mundo de la banca privada y el mundo de la banca individual o particular y retail, efectivamente. Vicens, si me dejas, me centro un ratito con Alejandro. Todo tuyo. De todas maneras, interviene cada vez que esto ya sabes que es una conversación abierta. Muy bien. Alejandro, hemos empezado la mañana con los cuatro grandes bancos. Sus responsables de la banca privada han estado con nosotros en la revista y con nuestros invitados al foro. Creo recordar que eran han ido desfilando durante toda la mañana unas 300 personas entre todas las mesas. Pero me ha llamado la atención que no hemos sido capaces, y eso, Alejandro, me gustaría que me ayudaras a interpretarlo. Con el impuesto de las grandes fortunas no ha habido un consenso. Hemos tenido dos entidades diciendo cosas totalmente opuestas, ¿no? Para unos sí que está teniendo impacto y para otros, pues lo ha relativizado bastante. ¿Con qué te has quedado tú? Sí, ese es uno de los puntos claves, ¿no? Que parecía que íbamos a tener unanimidad en ese punto, es la preocupación de las grandes fortunas por el impuesto que se acaba de aprobar y que grava su patrimonio, como bien sabemos, pero curiosamente algunas entidades no han detectado en sus clientes esa preocupación y otras sí lo han detectado, ven qué solución pueden dar y han ido un poco más lejos, ¿no? Porque no solo se ha centrado en estos cambios impositivos que afectan a las grandes fortunas, sino también al resto de ahorradores, como sucede, por ejemplo, pues con los planes de pensiones, ¿no? que han sufrido también un fuerte hachazo fiscal que ha trastocado un poco la planificación de cara a la jubilación por parte de los ahorradores y que es una preocupación latente también entre los clientes. O sea que se está convirtiendo el tema impositivo pues una cuestión transversal que está afectando a todo tipo de cliente independientemente pues, del patrimonio que manejen. Uh-huh. Hemos visto también aquí cómo ha habido un momento en el que sí ha quedado muy claro que la banca privada y la banca retail, como nos decía Vicens, la banca al final con la que trabaja el grueso de los españoles, sí hay una diferencia enorme, que es que los ahorradores o los inversores no profesionales están yendo hacia activos como por ejemplo las letras y los depósitos que no gustan nada, de hecho, la banca privada. No, han bajado un poco la euforia, ¿no? Efectivamente, sobre los dos activos estrella de este ejercicio, las letras del Tesoro y los depósitos, aunque los depósitos más bien enfocados hacia la rentabilidad que ofrecen las entidades europeas, que son mucho más elevadas que la que está dando la banca española, sobre todo la gran banca española, que no ha entrado todavía en ese terreno. Y ellos son partidarios, la banca privada, pues de ofrecer a sus clientes otro tipo de productos. Sobre todo han hecho mucho hincapié en los fondos de inversión, por las ventajas que tienen fiscalmente, a diferencia de eso, y también por la posibilidad de obtener unas rentabilidades superiores a las que puedan ofrecer estos dos activos estrella, porque en el fondo seguimos teniendo una inflación muy elevada y, lógicamente, lo que quieren es ofrecer pues, productos que puedan batir o que puedan acercarse a la inflación y no quedarse tan por debajo, ¿no? Es decir, intuyo que nos han contado que prevén un escenario de inflación intensa varios meses más si están en esa estrategia.
Sí, yo creo que es otra de las conclusiones de la jornada, que la inflación es lo que está primando por encima de todas las decisiones de inversión, y no son nada optimistas con su evolución, porque sabe que será un proceso lento, es una inflación pegajosa, como la estamos llamando. Como la estamos llamando y como se ha comentado entre todos, y al final saben que va a ser el eje sobre el que va a transcurrir el año en los mercados. Estaba ahora pensando, mientras decías esto de pegajosa, que siempre colocamos adjetivos a la inflación, pero nos hemos perdido en el momento en el que la inflación pasó de ser transitoria a pegajosa. Sí. No sé qué nos ha pasado ahí en medio, pero bueno. Es verdad, cuando se relativizaba esa subida, que insistíamos en que esto iba para largo, que no iba a ser tan fácil doblegarlo. Lo que pasa es que yo creo que estábamos tan mal acostumbrados a unos niveles tan bajos que cuando ha llegado nos habíamos olvidado de lo difícil que es doblegar la curva y que desaparezca en un corto espacio de tiempo. No, y el hecho de que ahora el problema sea la inflación subyacente en países como por ejemplo aquí en España, que está poco expuesto a Rusia y a Ucrania, hombre, pues nos hacen relativizar un poquito el argumento inicial de justo hace un año, cuando empezaba la guerra, que la inflación se desmadraba porque había empezado la invasión de Putin a Ucrania, ¿verdad? En todo este contexto también nos hemos encontrado ciertas preocupaciones. A mí me ha llamado la atención, Alejandro, no sé a ti, que no han señalado, por ejemplo, lo que estamos comentando de la guerra de Ucrania como una amenaza inminente, pero sí ha habido muchas críticas, pues, por ejemplo, a la improvisación fiscal, y en la mesa ya de gestoras, la que has moderado tú, me ha sorprendido que hayan sido tan abiertamente críticos sobre la regulación que está, pues, por ejemplo, intentando acercar la inversión verde a lo que hablábamos, ¿no? al pequeño ahorrador. Han sido extremadamente críticos. ¿Te ha sorprendido a ti esto, Alejandro? No, la verdad que no me ha sorprendido, porque existe un malestar muy grande en el sector por cómo se ha gestionado toda la regulación que nacía con este objetivo, y creo que lo han explicado muy bien, ¿no? Cuando he dicho que por regla general siempre la regulación va 2 pasos por detrás de los mercados y en este caso han querido ir 2 pasos por delante, ¿no? Entonces tampoco eso es bueno. Claro, se han equivocado. Esa precipitación, esas prisas, pues al final está haciendo que sea inviable el objetivo que se habían marcado inicialmente, ¿no? Y tenían que haber frenado un poco, haber separado y decir, oiga, que para que la inversión pueda llegar a la inversión ESG, con lo compleja que es, con los conceptos que maneja, con la información que tienen que transmitir las compañías para que el pequeño inversor pueda asimilar todo eso, no le puedes dar por delante de golpe toda una serie de exigencias que después no se pueden cumplir, porque no estamos todavía preparados para ello. Entonces tampoco es bueno que vayan por delante si se pide, pues, un término medio, ¿no? que se pueda hacer conforme avancen los tiempos. Tú has tenido en tu mesa a las 4 grandes gestoras, líderes de la industria de la gestión en España. ¿Coincidían con los banqueros privados en sus estrategias para lo que nos queda de meses? Sí, en líneas generales sí. Yo creo que donde hay una coincidencia mayor es en la renta fija. Lo ven como el activo con más potencial para este año, y ahí todos están completamente de acuerdo. Tienen dudas con la renta variable, no todos están siendo optimistas con este activo, a pesar de ni siquiera como llevamos el año, o precisamente por cómo llevamos el año. Como llevamos el año, pero saben que los riesgos están ahí, está la inflación, que los bancos centrales vuelven a hablar de subida más elevada de lo que inicialmente estaba previsto, y todo esto está transmitiendo un nerviosismo que, hasta que no sepamos cómo va a quedar, hace que las gestoras pues tengan un poco el freno de mano echado con la renta variable y hablen más de renta fija en estos momentos. Vamos al último debate, el de la banca privada internacional instalada en España. Y más quejas, en este caso también por la inseguridad jurídica creada en torno a las SICAVs, ¿verdad? Sí, en torno a las SICAVs, que ha sido una pena su desaparición. Yo creo que eso ha sido una nefasta gestión por cómo se ha hecho con toda la industria que se ha perdido detrás, con la cantidad de puestos de trabajo que daba, y sobre todo basado en unos argumentos pues que no se sostienen, ¿no? Que si se analizan de una manera
sensibles, se ve que estaban profundamente equivocados y el daño que se ha hecho. Ahora ya no solo con la SICAV, tienen que lidiar también con las grandes fortunas y sobre todo lo que hablaban, ¿no?, de inseguridad jurídica, esto que tanto se ha comentado con la salida de Ferrovial, unos sí, otros no, pero ¿qué sucede? Que lo que yo comentaba es que ahora hablan de un impuesto que inicialmente tiene una duración de 2 años, pero ¿seguirá en el tiempo o no seguirá? Entonces lo que no se puede es, a la hora de planificar una inversión que tiene que ser completamente a largo plazo, claro, si te están hablando de impuestos provisionales que no saben si tendrán una continuidad o no, pues no está claro, pues lógico que se sientan inseguros porque desconocen cuál va a ser el futuro impositivo en este país, ¿no?, que creo que mantiene a todo el mundo en la incertidumbre. Vicens Hernández es presidente de la Asociación de Inmobiliarios de Cataluña. Vicens, ya hemos sacado 2 diferencias. La banca privada no le gusta nada las letras y están más preocupados por las SICAVs, y en la banca retail, en la banca al final de bolsillo, ¿no?, la que utilizamos el grueso del conjunto de nosotros, estamos preocupados por al final, precisamente, nuestro patrimonio, que sí, efectivamente llegará a final de mes, pero luego nuestro patrimonio, que en España todavía sigue estando entregado al metro cuadrado. Y eso ahora, con las subidas de tipos de interés que estamos viendo, se llama Euribor, que casi 13 años después vuelve a levantar dolores de cabeza y menudos dolores de cabeza, ¿no? Correcto. Antes déjame preguntarte, ¿coincides con el diagnóstico de que la lección a aprender por la banca minorista de la banca privada es, oye, diversifique usted cuando tenga que invertir? Por ejemplo, estábamos hablando que hay excesiva apuesta por el inmobiliario en España, que eso es tradicional, pero sobre todo déjese asesorar. ¿Eso, Vicens, coincides con esas lecciones? Mira, hay consejos que son atemporales, y el de no tener todos los huevos en la misma cesta, eso es algo que no pasa de moda nunca, porque es un criterio que, aparte que está demostrado estadísticamente, académicamente, es que es una realidad, ¿no? Sí que es verdad que aquí hemos sido un país, sobre todo en los últimos 50 años, de gran apuesta por el tocho. Somos un país que todavía el nivel de cultura financiera, no voy a decir que es bajo, pero no es tan alto como el de otros países. Vamos a dejarlo en mejorable. Si mejorable, ¿vale? Ha mejorado, pero es mejorable. Mejorable. Tiene largo recorrido. Sí. ¿Qué pasa? Que al final, y sobre todo ante momentos de incertidumbre, nos gusta lo tangible, aquello que se puede tocar. Fíjate que cuando hay momentos de incertidumbre la gente recurre al oro, sí, recurre al real estate, recurre a aquello que puede tocar, ¿no? Y esto es algo que tenemos que ir poco a poco educando, y para eso es muy importante, como bien decías, la figura del asesoramiento. Pero un asesoramiento que tiene que estar regulado. Igual que en los mercados financieros, esto ya es algo que ya se superó, ¿no?, con la entrada de la CNMV poniendo orden, a ver quién asesora, con una titulación, una membresía en la asociación EFPA. Esto en el real estate, en el inmobiliario, todavía queda mucho que hacer, ¿no? Todavía hay mucho agente asesor que no está regulado, y lógicamente esto tiene una segunda derivada en el asesoramiento y en las decisiones que toma la gente. Pero, por supuesto, como dices, el asesoramiento es fundamental para tomar mejores decisiones de inversión. Vicens, yo creo que no es el único sitio en el que lo tenemos, pero en la redacción tenemos una metáfora. Muchas veces decimos en la revista, decimos que si saliendo de nuestros pisos, de nuestras casas, viéramos un ticket de cotización, como vemos, por ejemplo, pues Ferrovial, por citar a alguien que ya hemos comentado, y veíamos cuánto vale hoy nuestro piso, o cuánto ha ganado hoy o cuánto ha perdido hoy, probablemente no se venderían tantos pisos. ¿Estás de acuerdo con este análisis, con esta metáfora? Ya te digo que es una metáfora, ¿eh? Sí, pero bueno, igualmente pasa, porque hay un efecto psicológico en el mundo del real estate, del inmobiliario, que es el efecto riqueza, ¿no? Es decir, yo tengo un inmueble que es en el que vivo, pero cuando yo empiezo a oír que los pisos suben, yo creo que soy más rico porque allí donde estoy asentado vale más. Y eso es un error, porque lleva a decisiones de gasto muchas veces inapropiadas, ¿no? Pero sí que es verdad que el mercado inmobiliario es un mercado que, a diferencia que los mercados financieros, pues es muy particular, no cotiza. Un mismo piso en un mismo edificio, en función de si es el piso A o el B. Más soleado o menos, correcto, por ejemplo. La valoración cambia, ¿no? Y por lo tanto entra mucha subjetividad a la hora de valorar los inmuebles, y a la hora de entrar subjetividad hace que la gente haga una valoración pues muy particular de lo que tiene, ¿no? Vicens, hablábamos de unos se preocupan por las ICAVs, los otros por el Euribor. El Euribor está ya, vamos a darlo ya casi como algo factual en el 4%. Las declaraciones la semana pasada de Christine Lagarde en Antena 3, bueno, pues no ayudan a que
a que el Euribor vaya hacia abajo. Estamos proyectando ya unas tasas terminales desde la revista Inversión del 3,9%. Probablemente eso nos lleva a Euribor del 4,5%, incluso superando esa franja. ¿Coincidís en este diagnóstico vosotros? Sí, mira, la prueba es que al final los grandes causantes de la inflación, si vemos que ha pasado sobre todo en los últimos meses, hubo un cierto optimismo a final de año, pero fíjate que sí que ha habido una relajación del precio de las materias primeras, sobre todo el tema del gas natural, y por lo tanto desde el punto de vista de la oferta la inflación se puede moderar, pero desde el punto de vista de la demanda todavía hay una presión muy fuerte hacia arriba, con lo cual esto que hace un año decíamos, ¿no? Antes decíais que ahora ya antes, el año pasado se hablaba de coyuntural estructural, ¿no? Se decía, esto es coyuntural. Y muchos decíamos, no, ojo, porque esto va a ser estructural, ¿no? Como así ha sido. Hablamos de la inflación, ¿verdad? Hablamos de la inflación. Fíjate y la repercusión que tienen los tipos de interés. Si miras la curva de tipos de interés, los tipos de interés en el corto plazo están subiendo y en el largo plazo están subiendo, pero en menos proporción. Por lo tanto, está dando una curva negativa de la curva de tipos de interés, una pendiente negativa, y eso lo que está haciendo es adelantar una futura recesión. Por lo tanto, yo creo que los tipos de interés van a seguir altos en el corto medio plazo, sobre todo la banda de los vencimientos más cortos, que son los que afectan al mercado hipotecario, pero bajarán o pueden bajar hasta que no se controle la inflación, que es el gran demonio que tiene la economía actualmente. No empecemos a pensar de una sistemática de bajada de tipo de interés. Estamos viendo cuotas que se encarecen en cada revisión casi en 300 euros, hablando de la hipoteca modelo. Las familias, sí que es verdad que en España también culturalmente la casa es lo que, tanto la vivienda como la letra de la hipoteca como el alquiler es lo último que dejan de pagar, o sea, antes se quitan de otras cosas, pero es previsible un escenario en el que muchas familias lo pasen realmente mal. ¿Hay algo que puedan hacer ahora en previsión de que esto va a ir endureciéndose durante los próximos meses? Se deberían haber hecho cosas antes, Ismael, pero sí que es verdad que ahora estamos en la situación que estamos. Esta es una pregunta muy recurrente ahora, decir, oye, yo si me siguen subiendo la cuota hipotecaria, va a haber un momento que no voy a poder pagar. Nosotros siempre estamos recomendando que vayan a hablar con la entidad financiera. Las entidades financieras están abiertas a hablar porque han aprendido mucho de la crisis del 2008. Primero por un tema reputacional. Sí. Ya estos titulares no los aguantarían este año. No se vuelven a aguantar. Y después porque han visto que es mucho más barato renegociar una deuda con un cliente que es solvente, que en condiciones de normalidad es solvente, antes que ejecutar ese préstamo, quedarse el inmueble, vendérselo, pasárselo a un servicer o vendérselo a un fondo de inversión. Han aprendido que es mucho más barato y mucho más provechoso desde el punto de vista comercial negociar con el cliente que no ejecutar. Por lo tanto, mi recomendación sería hablar con la entidad financiera. Dicho esto, y aquí viene un poco lo que tú comentabas del asesoramiento, el año pasado, cuando ya se hablaba de que los tipos de interés iban a subir y ya se estaba hablando, y mucha gente lo hizo, de pasar hipotecas tipo variable a tipo fijo, mucha gente no lo hizo. ¿Qué pasa? Esta es la gente que ahora tiene el problema con la hipoteca variable. Por lo tanto, tenemos que aprender que cuando el asesoramiento profesional te está diciendo, oye, cuidado porque parece que van a subir los tipos de interés y por lo tanto es mejor que te asegures, aunque sea un tipo más alto, te asegures la hipoteca. Pero te aseguras un techo, claro. Pero hay que hacerle caso. ¿No? Y este es el gran problema que muchas veces no damos al asesoramiento, ¿no? Nos pensamos, bueno, esto no nos va a pasar a mí. Luego hay otro tema, Ismael, que es muy, muy relevante. Tenemos la tendencia a comparar siempre en valor relativo. Los tipos hipotecarios actuales no son caros desde una perspectiva histórica. Son bastante racionales. Pagar un 3-4% por la financiación de un bien, como en este caso un inmueble, no es algo exagerado. El problema es que venimos de una época donde nos hemos mal acostumbrado a que la financiación era cuasi gratuita. Y esto no es normal. Esto no era lo normal, ¿no? Nos hemos acostumbrado y hemos normalizado una situación que no era normal. Y aquí vuelta a la importancia de un asesoramiento que le diga al cliente, cuidado, genera ahorro, porque esto no es lo normal. Aprovecha que tu cuota hipotecaria ahora es baja y tienes más renta disponible para generar ahorro, porque si la tienes a tipo variable no sabes qué va a pasar. Nos pensábamos que los tipos no iban a subir nunca más, cuando esto es anormal. Tan anormal, estaba pensando ahora, las hipotecas en los 80 se firmaban al 16 y al 18%, por ejemplo, ¿no? Tranquilamente. O sea, por poner un poquito más de contexto, que tampoco hace tanto. Correcto. Son 40 años en un ciclo económico. No es nada. No es nada. Citabas a los bancos, apelabas a los bancos. ¿Prevés que haya
estamos casi, incluso Lagarde anima la guerra por el ahorro. ¿Pero crees que habrá una guerra bancaria por la subrogación de las hipotecas? ¿Por el traspaso de las hipotecas? De hecho, la hay. La hay ya. De hecho, la hay. A ver, no hay que olvidar que el negocio de un banco es dejar dinero y que se lo devuelvan. Que esto muchas veces hablamos de las entidades financieras que no le gusta su negocio es dejar dinero y que se lo devuelvan. Esto es importante remarcarlo y por lo tanto todo aquel que tenga capacidad de devolver es un cliente potencial perfecto para cualquier entidad financiera. No hay que olvidar tampoco que la hipoteca es un producto financiero que ancla la relación comercial con ese cliente para muchos años y lógicamente tiene una posibilidad de vender productos alternativos. Por lo tanto, una entidad financiera que sea solvente, que siga manteniendo los criterios no tan laxos como los años después de la crisis, y que tenga unos balances saneados y tenga la predisposición de dejar dinero, lógicamente va a ir a hacer ofertas para captar clientes de otras entidades. Ya que hablamos de asesoramiento, aunque aquí no somos asesores, sí quiero preguntarte pues, por casi una cuestión en forma de tips o de preguntas rápidas, ¿no? Que seguramente se está haciendo buena parte de los propietarios en estos momentos, ¿no? Pues, por ejemplo, hipoteca fija o variable. Pues mira, para mí hay dos claves fundamentales. La primera, la situación personal de cada uno. Cada uno sabe su situación laboral, su estimación de ingresos, ¿vale? Y luego la situación de los tipos de interés. En una situación donde los tipos de interés eran muy bajos, lo normal es que todo el mundo tuviera tipos fijos, ¿no? ¿Por qué? Porque si los tipos están bajos, la probabilidad alta es que si hay, tiene que haber movimientos que suban. Por lo tanto, si yo me anclo ahora a un tipo fijo, yo me aseguro. El problema, y venimos a problemas de psicología, que cuando los tipos están al 0, que alguien me cobre un 1, lo encuentro carísimo, ¿vale? Luego ahora vemos que ahora pagar un 1 es muy barato. Por lo tanto, hay que ver en qué situación están los tipos de interés. Actualmente, que la probabilidad es que los tipos de interés sigan subiendo en el corto plazo, pero la curva de tipos, como decía antes, descuenta que a la larga bajen, pues lógicamente ahora saldría más a cuenta una hipoteca nueva hacerla tipo variable. Aunque en el corto plazo te pueda penalizar un más, poquitín, sí. un poco más, luego lógicamente te saldrías beneficiado. Por lo tanto, hay dos variables, tu situación y por lo tanto tu capacidad de generar ingresos. Por ejemplo, una persona autónoma que tiene una variabilidad de entrada de flujo de dinero en su hogar, pues lógicamente cuanto más asegure la partida de gastos, mejor, ya que tiene un riesgo en la entrada de dinero que asegure la partida de gastos. Y por lo tanto, un tipo fijo, aunque sea un poco más caro, le ayuda mucho mejor a hacer cualquier prevención en su economía doméstica. Otra persona que a lo mejor tenga una entrada de ingresos muy segura, porque trabaja en una buena compañía con unos ingresos elevados, pues a lo mejor sí que puede tener más o es más factible tener una hipoteca tipo variable. Pero este es un factor y el otro es la situación de los tipos de interés en el momento y qué situación aspiracional van a tener los movimientos de tipos de interés. Hemos pasado un año terrorífico en aspectos de inversión, tenemos los tipos de interés altos, hay mucha gente con disponibilidad que está tentada o incluso ya ha amortizado parte de la hipoteca. No sé si vosotros tenéis detectada alguna tendencia y la puedes compartir con nosotros, pero con las inflaciones en el 5,9, Alejandro era la última, ¿no? 5,8, 5,9... ¿Merece la pena amortizar con estos tipos de interés, insisto, que son altos, pero la inflación es que todavía más alta? Entonces, ¿merece la pena esperar a que la inflación de alguna manera se coma ese préstamo o realmente interesa amortizar? Mira, yo siempre recurro al tema del apalancamiento financiero, que en el mundo de empresas los directores financieros, los profesionales lo ven muy claro y en el mundo de la economía doméstica no es tan sencillo, ¿no? O no se ve tan fácil. Cuando me dicen, oye, amortizo, depende. Si tú con ese dinero eres capaz de generar una rentabilidad superior al coste de esa deuda, ¿no? Ese coste de oportunidad, pues no. Utiliza ese dinero para invertir en algo que consideres que te va a dar una rentabilidad superior de lo que te está costando la deuda de ese inmueble, ¿no? Si dices, no, yo tengo el dinero en liquidez, una liquidez que no me remunera nada y si encima cuento la inflación, menos, pues prefiero dejar de pagar pues el 2, 3, 4% de hipoteca antes que no ganar nada. Por lo tanto, aquí hay que ver qué uso alternativo le puedes dar a ese dinero. Como siempre, estas recetas
mágicas para todo el mundo, son muy peligrosas dentro de las finanzas personales porque hay que entender la situación concreta de cada persona y de cada familia. Pero básicamente la receta sería pensar eso, decir, oye, ¿qué uso alternativo le puedo dar a este dinero? Y si el uso alternativo me genera más rentabilidad que el coste de esa deuda, pues entonces no me vale la pena bajar la deuda, ¿no? Hay que entender también que igual que la inflación es negativa para las inversiones, es positiva para la financiación, ¿vale? Aunque en el mundo más de la persona física estos cálculos o esta mentalidad no se tiene tan en cuenta. Vicens, en la revista Inversión estamos proyectando una caída de precios en el inmobiliario de media del 10% para finales de año. ¿Coincidís con el diagnóstico de que los precios de los pisos van a caer en los próximos meses? Sí, mira, nosotros desde la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de España, las previsiones que tenemos es que sobre todo el mercado de segunda mano puede haber una caída ligera que oscile entre el 5, 6, 4%, ¿vale? Sí que es verdad que el mercado de obra nueva, que es mucho más bajo y tiene mucho menos peso, creemos que va a bajar poco, porque hay poca oferta, hay buena demanda solvente y por lo tanto creemos que no va a bajar demasiado. Los promotores tienen otros problemas, costes de energía, costes de materias primeras, eso es otro tema que va a encarecer. Ahora no se ha encarecido, no se ha trasladado eso a los precios, porque lo que se está firmando ahora son compras que se firmaron hace 6, 7, 8, 9 meses, pero lo nuevo sí. Pero sí, puedo estar de acuerdo un poco en este escenario, ¿no? Quizá no llegaría a los 2 dígitos de caída, pero una caída que consideramos que es baja y sana, porque también consideramos desde el sector inmobiliario que el que haya una rectificación de precios no es malo. Muchas veces tenemos instalado en la cabeza que cuando bajan los precios el mercado va mal. No, un mercado con la connotación social que tiene como el inmobiliario, que haya una bajada de precios no es tan malo. Y más cuando hablamos de estos importes, un 5, un 10% si me apuras. Es decir, yo creo que sano, oxigena el mercado y evita que se siga recalentando como se estaba pasando, que podría haber llevado a un escenario, no ahora, pero a lo mejor en 1 o 2 años, de una burbuja. Vicens, por último, los líderes de la banca privada y de la gestión que han venido aquí a hacer un foro con nosotros, con la revista, se quejaban, como explicábamos al inicio de este episodio, de la inseguridad jurídica en varios aspectos. El inmobiliario, pues hombre, yo no sé si lo calificas, eso ya te dejo que utilices tú el calificativo que corresponda, pero desde luego sí ha visto cambios de norma, sobre todo de donde vienes, y por cierto te damos las gracias por desplazarte hoy hasta aquí desde Barcelona para estar con nosotros, pero ahí en Barcelona es un claro ejemplo de cómo cambia el contexto inversor. Hablo de las limitaciones a la renta del alquiler, que ya lleva, corrígeme, puede que lleve ya un año activa, un poquito más. Bueno, se derogó, estuvo 2 años, año y pico, no llegó a 2 años, se derogó, pero bueno, ahora estamos viendo los efectos. Te quería preguntar por esto, ¿qué efectos ha tenido pues efectos la malos, limitación de las rentas? Malos, ¿no? Mira, a mí no me gusta hablar de inseguridad jurídica, prefiero hablar de incertidumbre jurídica. No mejora, no mejora el concepto, pero lo acota un poquito más a la... Lo define algo más, ¿no? Exacto, ¿no? Decir que España es un país con inseguridad jurídica no es cierto, pero con incertidumbre muchísima, ¿no? Y en materia de vivienda lo podemos ver que llevamos, pues bueno, el tema de la ley de vivienda... Pues, bueno, ya andan discutiéndose y estamos, bueno, con el bote de palomitas a ver cómo acaba el tema. Pero no pinta bien, porque están, quiero decir, desde este ámbito en el que estamos hablando, porque el PSOE ha propuesto, que se limiten al 3% las rentas de por vida, quiero decir, la revisión anual de por vida en las zonas tensionadas. Que bueno, que luego otra historia es, y dígame usted que es una zona tensionada, exacto, ¿no? A ver, pero bueno. Mira, es un debate complejo, pero mira, para haceros un resumen, la limitación de precios históricamente no ha funcionado nunca. No es algo novedoso, esto se lleva haciendo desde la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, y hemos tenido muchos casos, y académicamente se han estudiado muchísimos casos, nunca ha funcionado. Solo ha funcionado cuando se ha hecho de manera muy parcial, cuando se ha hecho de manera muy concreta en el tiempo y acotada a zonas muy, muy concretas, ¿vale? Es decir, que ahora estemos viendo lo que estamos viendo de subida de precio de la vivienda es un tema coyuntural. No olvidemos, del año 2011 al 2016 el precio de los inmuebles bajó. Por tanto, tomar decisiones ahora estructurales de por vida para un problema que es coyuntural parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Luego, claro, ¿qué es un gran tenedor? ¿Tienes 10? ¿Tienes 50? ¿Tienes 200? Esta arbitrariedad
no genera ningún tipo de seguridad o de certidumbre, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro caso, lo que defendemos es que el criterio no debería ser por el número de inmuebles, sino por la tipología del tenedor. No es lo mismo un fondo que hace... Claro, una familia puede tener 20 inmuebles generados con el ahorro de muchos años, pero no es lo mismo eso que un fondo que hace 5, 6, 7 años, aprovechando una coyuntura, un fondo que a lo mejor no es un inmobiliario, es un fondo financiero, aprovechando la coyuntura, compró un paquete muy bien de precio. Bueno, pues nosotros decimos, hombre, si tienes que aplicar algo, aplícaselo a estas personas, pero no afectes al propietario individual, ¿no? Por lo tanto, no se están haciendo las cosas bien. El ejemplo lo tenemos en Cataluña, como tú decías. La legislación duró poco, pero ha dañado. Y encima, lo que se está demostrando, y hace poco hubo un estudio de la Universidad Pompeu Fabra que lo demostró, es que la limitación de rentas afectó más a aquellos inmuebles de precio más bajo y, por lo tanto, de tenedores con menor capacidad adquisitiva, que aquellos pisos o aquellos inmuebles más altos. Por lo tanto, una ley que pretende que sea progresista, lo que está haciendo, lo que se demuestra es que perjudica más a las familias de rentas bajas medias que a las rentas altas. Por lo tanto, ya veremos cómo acaba, Ismael, pero no auguramos nada bueno. Vicens Hernández es presidente de la Asociación de Inmobiliarios de Cataluña. Muchas gracias por venir desde Barcelona a hacer podcasting con nosotros. Un placer. Gracias. Alejandro, pues bueno, oye, enhorabuena por el foro que se ha organizado desde la revista y el próximo... Igualmente, por la parte que te corresponde. Pero el próximo es el DTF. El DTF, sí. Que será en abril, ¿verdad? A finales de abril. Bueno, sí, también otro foro que... Este también va a ser divertido. Que es divertido y que despierta mucha expectación y mucho interés. Sobre todo porque esta herramienta está despuntando como la alternativa para diversificar en activos que no se acaba de ver claro, ¿no? O sea, efectivamente, y sobre todo la posibilidad de llegar a donde no llegan otro tipo de productos, ¿no? El poder comprar en un solo fondo, pues un mercado completo es algo, bueno, pues que satisface mucho al inversor y que está sirviendo como herramienta diversificadora y de lucha contra la incertidumbre. Pues estaremos atentos y, amigos inversores, sabéis que en cuanto estén las plazas de inscripción abiertas seréis los primeros en conocerlas y además los suscriptores de la revista Inversión tienen siempre prioridad y una serie de nuevas herramientas digitales para interactuar directamente con los ponentes e incluso poder mantener un diálogo abierto y un networking días después de que el foro se haya hecho. Os lo iremos contando. Mientras tanto, muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.